Bueno, entonces este tema es un tema que para mí ha sido siempre muy cercano. Si ustedes revisan mi hoja de vida en el Senado, yo probablemente soy de los senadores que más debates de control político ha hecho sobre este tema y he escrito artículos y participo en conferencias, en seminarios, etcétera. Este es un tema que yo he estudiado bastante, probablemente porque yo tengo un hermano médico y entonces digamos que la medicina para mí ha sido una cosa como que ha estado al lado de mi vida todo el tiempo. Pero además porque me tocó el gran escándalo de Salud Cop. Yo hice el debate grande del 2011 que, digamos, empezó a desnudar y con otros debates, la lucha de muchísima gente, a poner en su sitio la ley 100 y a desenmascarar la ley 100, no como la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Esa es otra cosa. Repito, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero con la salud de los colombianos. Entonces aquí sufren los pacientes, por ese enfoque, sufren los trabajadores de la salud, que los maltratan de mil maneras, hoy lo vamos a mirar, y sufren las IPS, o sea, las clínicas y hospitales y servicios de salud, tanto públicos como privados, porque ese sector financiero los exprime. Entonces, todas estas son cosas sobre las que yo he hablado y he estado todo el tiempo participando en la lucha. Bueno, esta noche tengo el gusto de tener a un amigo mío de muchos años, muy joven él, pero también experimentado, se llama el doctor Wilson Cediel. Él es médico de la Universidad del Tolima, pero además tiene una especialización en seguridad social, un posgrado en seguridad social y es fuerte en eso. Y es miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana, que es una de las más importantes organizaciones gremiales de los médicos en Colombia. La federación ha jugado un papel clave en la lucha por tener el sistema de salud que debemos tener. Entonces, con mis saludos, doctor Cediel, salude usted a su auditorio. Bueno, Jorge, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos quienes nos sintonizan esta noche. Mucho gusto estar encontrándonos aquí en casa el día de hoy. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Una primera pregunta como que nos introduzca, Wilson, que en general, ¿usted cómo ve el sistema de salud, el conjunto del sistema de salud para enfrentar la crisis que en cierto sentido no ha empezado en lo que tiene que ver con la salud? O sea, cuando llegue el golpe duro con el sistema de salud por el aumento de los contagios y las urgencias que van a aparecer, ¿cómo siente usted el sistema de salud de Colombia en relación con otros países? Bueno, yo creo que este es un sistema de salud muy vulnerable, Jorge, y a todos los colombianos que nos están sintonizando. Frente a una pandemia como la que estamos viviendo, este es un sistema que está altamente fragmentado, que carece de una rectoría fuerte, de una organización que permita pues disponer todos los servicios y los recursos frente a una situación como la que estamos viviendo. Actualmente pues el número de casos, como usted lo dice, aún no es tan alto y no hemos, digamos, llegado al pico de la pandemia donde la situación del sistema va a ser peor. Contamos con un sistema que tiene unas 2.000 instituciones hospitalarias privadas y cerca de 900 hospitales de la red pública, con unas 84.500 camas aproximadamente, claramente pues insuficientes cuando las estimaciones del gobierno han sido muy por encima de ese número, la cantidad de contagiados que pudiéramos tener que requieran hospitalización. Y peor aún en unidades de cuidado intensivo. También se ha estimado, pues, las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, la cantidad de personas que llegarían en un estado crítico que requieran UCI. Apenas contamos con 5.600 camas de unidad de cuidado intensivo y estas camas no todas tienen la preparación que se necesita para atender y para aislar a un paciente con una infección viral como el coronavirus y con esa gravedad. Digamos también que este es un sistema que tiene muchas barreras para el acceso a los servicios y eso va a afectar a los colombianos
que padezcan y que se contagien del coronavirus. Tenemos deficiencias de calidad en muchas de sus sitios de atención. Ha venido, digamos, en un retroceso todo lo que es la salud pública, y hoy sí que estamos enfrentados pues a una situación de emergencia de la salud pública, y por eso pues tenemos enfermedades que persisten ahí como la tuberculosis, que son enfermedades infecciosas que pues este sistema no ha sido capaz de controlar o de erradicar como debería ser. Y también hay que señalar que toda la red pública hospitalaria, que otrora fue pues el pilar fundamental de nuestro sistema, hoy está completamente desmantelado, y eso pues ofrece un panorama muy difícil para enfrentar esta crisis. La experiencia internacional dice que el área de la salud mejor dotada para atender una crisis como esta es el sector público. Y ese sector lo han desmantelado desde que se creó la Ley 100 en 1993. Pero además aquí hay otro problema sobre el que le voy a hacer una pregunta, Wilson, que tiene que ver con esto. La información que tengo de la organización que representa a las instituciones de salud privadas, a las clínicas privadas, y lo mismo dice la organización que representa a los hospitales públicos, que son pues la suma de los centros de atención. Calculan en 30 billones de pesos, 30 billones de pesos, la deuda de las EPS, ¿sí?, a la red pública, privada y hospitalaria. Y mucha de esa deuda tiene que ver con impagos o con no pagos del gobierno nacional a las EPS. O sea, ahí hay un problema bien complicado. Bueno, el gobierno del presidente Duque, desde que llegó, viene hablando y aprobaron algo que llaman una ley de punto final, que se supone que es para pasarle plata al sistema de salud por la vía de darle plata a las EPS. La pregunta es esta, y es muy importante. En este año y medio que lleva el presidente Duque en la presidencia, ha habido transferencias importantes de recursos a las IPS, a las que tanta plata les deben, o sea, a las clínicas privadas y a los hospitales públicos. Eso sí ha sido cierto, y ahora en estos días han hablado mucho de pasar plata también con ese mismo origen. ¿Usted sabe que esa plata sí haya llegado a donde tiene que llegar? No, Jorge, eso se ha quedado en anuncios. La ley de punto final, pues que fue la única actuación del exministro Juan Pablo Uribe, que pues sonó con bombos y platillos, realmente no se ha concretado en que esos recursos lleguen a los hospitales y a las clínicas y se conviertan pues en un alivio para esa crisis que, como usted lo dice, son billones de pesos que le deben las EPS, los entes territoriales, a las clínicas y hospitales, y que hacen que esto sea pues un infierno para los trabajadores y para las mismas empresas que están en este sector. Ese sector de salud medio quebrado, claro, se refleja y vamos yendo hacia allá. Todo esto al final, estamos hablando de esto, pero es porque estamos pensando en los pacientes, en la gente. La clave es la gente. Lo que pasa es que si no funcionan las finanzas, si no funcionan las clínicas, los hospitales, si no funciona bien la atención a los trabajadores de la salud, pues al final no hay buena salud para todos. Siempre que hablamos de estas cosas es pensando en la gente. Bueno, entonces entremos en materia. Empecemos a hablar de cómo están las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Ahí me refiero a todos, médicos, personal de enfermería, camilleros, laboratoristas, bueno, toda la gente que trabaja allí. ¿Cómo están esas condiciones laborales? Bueno, la situación pues de todo el personal, Jorge, está pues dispuesto, asumiendo los riesgos que conllevan a atender a nuestros pacientes contagiados por coronavirus, también con un compromiso ético de pues prestar el mejor servicio, pero estamos desprotegidos. Es la realidad y lo que sentimos a todo nivel en el sector público y en el privado, es una completa desprotección frente a esta crisis tan grave que afrontamos. Ese es un punto que es bien clave. O sea, uno de los líos graves que tenemos es que entonces la gente que trabaja en salud le toca trabajar en unas condiciones que no son las que deberían ser, porque aquí las prioridades están volteadas. Aquí las prioridades no son los pacientes, la gente que trabaja en la salud, no son las clínicas de los hospitales, sino el negocio financiero de las EPS. Bueno, y entonces la pregunta es esta.
Ya algo mencioné al respecto. Si ustedes son tan importantes y son la clave y sin ustedes no puede haber buena salud, ¿cómo explicar que esa desprotección, ese maltrato sea la norma? No la excepción, sino la norma. ¿Qué sienten ustedes y cuál es la explicación que ustedes, como trabajadores del sector, le dan a este fenómeno? Sí, llevamos pues más de 25 años de una política aplicada al sistema de salud, a todo el sector salud, que ha recaído sobre los derechos de los trabajadores. Tenemos un talento humano que está altamente tercerizado, que no alcanza un nivel ni siquiera del 50% de formalización laboral. Eh, Nos pagan atrasado, hay digamos ya como una costumbre dentro del sistema a que se le paga a los trabajadores cada 2, cada 3 meses, cada 90 días, y eso pues viene del pago de las EPS, que así pagan sus facturas. Eh, y pues esto hace que muchas veces ni siquiera se garantice el sustento para los trabajadores del sector salud. Hay que mencionar, pues en estos días de crisis hemos tenido muchas denuncias en varios hospitales y en varios sitios del país, como en Cúcuta, en el Hospital Universitario Erasmo Meós, en Cartagena, en el Hospital Universitario también los trabajadores han salido a protestar y a pedir medidas de protección, pago de sus salarios, en Valledupar y incluso en el Valle, en Zarzal Valle, hubo una renuncia de médicos porque pues no se sienten con las mínimas garantías para poder enfrentar esta situación. Aquí hay una situación, es que en plantas de personal, tratándose de médicos generales, y el personal, digamos, auxiliar, técnico, no alcanza ni siquiera a hacer el 60% de la contratación. Y de ahí para adelante, pues mire usted que en el tema de especialistas, por ejemplo, los pediatras, ni siquiera pues, están entre el 20 y el 48% en planta. El restante 52% están en otros tipos de contratación. Los intensivistas, que son los médicos que manejan las unidades de cuidado intensivo en este momento, solamente entre el 25 y el 35% están vinculados de forma directa y de planta. Los anestesiólogos es otro caso que quiero poner. Entre el 17 y el 46% están vinculados a la planta y los restantes tienen tipos de vinculación que todos violan los mínimos derechos laborales a la estabilidad del empleo, a tener una remuneración digna y a tener pues unos derechos a seguridad social. Eso hace que, pues, que la situación sea muy difícil para nosotros en medio de esta crisis. Es una, casi que una regla en muchos hospitales y en hospitales públicos, con la anuencia del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud, que haya contratistas por prestación de servicios. Eso es una situación que va contra la ley y contra las sentencias de la Corte en esta materia. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué nos dice Wilson? Inestabilidad laboral, que es un asunto gravísimo, ¿cierto? Que hoy están y mañana no están porque no tienen condiciones laborales de estabilidad. Esto afecta mucho emocionalmente. A mí me lo explicaba un día una médica. Sobrecargados de trabajo, porque son tan malos los pagos que les toca sobrecargarse de trabajo y eso, por supuesto, crea unas tensiones gravísimas. Aquí no es raro que un médico salga de su casa a las 5 de la mañana, ¿sí? Y termine regresando 8 o 9 de la noche después de haber tenido que correr por todas partes negándose a ganar la vida. Y ni se diga las condiciones del personal de enfermería, que también es ultra duro, y de todos quienes están allí. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué importa? No, esto sí importa, primero porque es el sufrimiento de sus compatriotas, debemos ser solidarios con ellos, pero es que además ese estrés, ese maltrato a la gente que trabaja en el sector termina afectando la calidad del servicio, que es finalmente el propósito de todas estas temas. Bueno, usted también me mencionaba un día, Wilson, digamos que el número de médicos que tenemos en Colombia en relación con otros países para atender, digamos,
los problemas de salud de Colombia es un número muy deficitario y eso, por supuesto, también afecta porque lo sobrecarga y eso en parte explica por qué una cita con un especialista, pues 3 meses, 6 meses, nadie sabe cuándo. Por favor, ¿por qué no nos precisa un poquito eso? Sí, nuestros datos son de 2.7 médicos, casi 3 médicos por cada 1.000 habitantes, Jorge. Eso, pues en países desarrollados, como, bueno, en el caso, digamos, de países que están siendo muy afectados por esta pandemia, son 4 médicos por 1.000 habitantes en el caso de España e Italia. Pero peor aún, en el caso de las enfermeras, solamente una enfermera por cada 1.000 habitantes, cuando en Europa son entre 12 y 18 enfermeras, y todos sabemos la importancia que tienen enfermeros y enfermeras para los procesos de atención en salud. En las unidades de cuidado intensivo, que ahora estamos hablando mucho, aquí en Colombia tenemos una enfermera para cada 5 pacientes, cuando en países de la región, Argentina, por ejemplo, solamente una enfermera se encarga de 2 pacientes y en México una enfermera se encarga de un paciente. Esto hace, como usted lo menciona, una sobrecarga de trabajo que resulta en problemas de calidad de la atención y porque también puede terminar en muertes y en complicaciones. Este personal que es deficitario está concentrado en grandes ciudades. Eh, Existe en ellos una gran desigualdad en el tema salarial y pues, decirlo también que comparado con los trabajadores de la rama judicial, todo el personal de salud tiene un desequilibrio del 50%. Tenemos salarios 50% por debajo de lo que es un salario equivalente en jueces, en trabajadores de despachos judiciales. Eso hace que también estemos pues, en una vulnerabilidad económica grande. Se estima más o menos en unos 800.000 trabajadores que tiene el país en el sector salud. En el sector público, de los 285.000 trabajadores que hay vinculados a hospitales públicos de la red pública hospitalaria, solamente 45.000 tienen contratos directos de planta. Los demás están en todas esas modalidades de tercerización laboral y los otros 500.000 trabajadores están vinculados en el sector privado, donde también pues pasan todo tipo de cosas y de violaciones o de cosas que atentan contra el ético ejercicio de la profesión en este sector. Irrita, ¿no? Indigna oír este tipo de cosas, ¿no? A mí lo del personal de enfermería, casi todos mujeres, es de las cosas que más me puede molestar porque la sobrecarga laboral es durísima, porque los pagos son súper malos, porque ese es un trabajo duro, es un trabajo que no es fácil de hacer, porque es un trabajo que no tiene en esta sociedad la respetabilidad que debería tener y que sí tiene en otros sitios, sea el momento de hacerles un reconocimiento y expresarles todo nuestro cariño y respaldo, pues a las luchas de todo el sector, médicos, personal de enfermería, todos a las luchas que tienen que seguir librando por lograr cambiar esta especie de horror en el que estamos sumergidos en Colombia. Bueno, pasemos a un elemento a un asunto del cual se está hablando mucho y que antes no habíamos oído mencionar. ¿Cómo son los elementos de protección personal? ¿Cuál es el problema que hay con eso? Los EPPs, elementos de protección personal, para todo este personal de la salud en relación con los contagios y los riesgos particulares de un virus tan contagioso como este. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí tienen las protecciones, los elementos que deberían tener, pues para no contagiarse ustedes mismos y no contagiar a sus familias? No olvidemos que estos son compatriotas que salen del trabajo, de lidiar con el virus y tienen que llegar a sus casas a estar con sus señoras y sus hijos y sus familias. ¿Cómo es eso, Urso? Bueno, pues hasta el momento esto es uno de los grandes faltantes en medio de esta crisis que ya pues vamos para 3 meses que se desató en todo el mundo. Imagínense, con todas estas formas de contratación, pues nadie se responsabiliza de entregar los elementos de protección personal suficientes a los trabajadores de la salud. El Ministerio
el ministro de Salud dice que las ARLs nos van a entregar esos elementos. Las ARLs del país no se han pronunciado hasta el momento y estamos esperando realmente que lleguen a los hospitales y a las clínicas este recurso que es fundamental, porque sin estos elementos de protección para todo el personal que tenga que ver con la atención, con el proceso de atención que implica pues unos procesos diagnósticos y unos procesos de manejo de medicamentos y demás, pues es imposible porque estamos corriendo un riesgo excesivo y que es muy costoso para el país. O sea, recordemos, insistemos los que nos están viendo. Si se insiste tanto en la prevención con los ciudadanos del común, imagínense el caso de quienes están metidos entre los que están infectados, entre los que están, digamos, contagiados con el virus y no tienen, colombianos, no tienen los médicos y toda la gente que trabaja allí, el personal de enfermería, los elementos suficientes. Ahora, digamos una cosa, esto también está fallando en los países desarrollados. Menos que aquí, pero está fallando también porque en el mundo entero la privatización se tomó este asunto de la salud, una de las cosas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Yo en estos días conté cómo esta es una denuncia de España, donde la gente se está muriendo por falta de respiradores que les permitan sobrevivir al peor momento de la crisis, pero había, esto fue hace 8 días, entre 3.000 y 1.500 respiradores en clínicas privadas en España que no se estaban utilizando. Yo denuncié eso y yo pensé que eso iba a ser un escándalo en todas partes. No, eso nos han ido acostumbrando, nos tienen el cerebro tan lavado que en España, por ejemplo, no hay un debate por el contraste entre la gente muriéndose por la falta de respirador y el respirador apagado en algún tipo de institución que no es un servicio, sino un negocio. Y de alguna manera todo esto es de lo que estamos hablando. Bueno, ustedes como Federación Médica, recordemos que el doctor Wilson Cediel es de la Junta Directiva de la Federación Médica, una de las principales organizaciones de médicos. Ustedes le han planteado todos estos temas al gobierno, ustedes han venido librando una lucha sobre esto, y los gobiernos y este gobierno, ¿qué dicen o qué hacen? Sí, senador Robledo, desde que empezó esta pandemia, las organizaciones gremiales han venido haciendo este llamado pues a la preparación de todo el personal y de todo el sistema en general para que pues no vaya a sufrir Colombia lo que está viviendo países incluso con algún nivel mayor de desarrollo en cantidad de muertos y en cantidad de personas afectadas. Las sociedades científicas, la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico Colombiano, los sindicatos, le han planteado primero la preocupación de cómo estábamos preparados o cómo no estamos preparados para esta situación y algunas propuestas concretas para que haya una atención oportuna en medio de la crisis. Entonces, pues ha habido oídos sordos, eso lo sabemos, porque hay muchas propuestas que no han tenido ningún eco en el Ministerio de Salud. Fíjese que de los desembolsos que se han anunciado para pues, ponerle liquidez al sistema, eso pues no ha llegado nada a las clínicas y a los hospitales del país. Yo creo que hay una situación pues de desatención y como usted lo decía, nos han acostumbrado a que aquí sea normal pues que en los hospitales no haya suero, no haya antibióticos, no haya camillas para atender a los pacientes, pues pasa como desapercibido esta situación. Y aquí lo que han enfrentado otros países son miles de trabajadores afectados por el coronavirus. En España han reportado 5.400, en Italia 5.000, y en general se considera que hasta el 20% de los infectados en el mundo es el personal de salud. Entonces, imagínense cómo nosotros no vamos a reclamar del gobierno que destine todos los recursos necesarios y pues proteja a sus trabajadores de la salud, tanto del sector público, que es el que más inmediatamente
tiene relación tanto a nivel nacional como en el territorio, pero también a las clínicas privadas. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas ha planteado una financiación a la oferta. Este es el esquema con el que estaba el sistema de salud antes de la reforma de la Ley 100, y es financiar con un rubro todas estas camas, todo este personal que está disponible para enfrentar esta crisis. Porque además en este momento de cuarentena, Jorge, hay un nivel de ocupación bajo. Las EPS han cancelado los procedimientos, pues están suspendidos muchos de los servicios que prestamos hospitales y clínicas a las EPS. Ellas se van a ahorrar dinero, pero las clínicas y los hospitales no estamos recibiendo ni siquiera el recurso con el que normalmente se funcionaba. Entonces, imagínense la situación en la cual se encuentran en este momento los principales pues, entes que tienen que hacerle frente a la pandemia. ANTOC también ha planteado un giro directo de el 60% de la UPC a los hospitales y clínicas del país, y evitar así el peaje de las EPS, que siempre le ponen zancadilla al pago de las facturas y de los recursos que le corresponden a los prestadores. Entonces, todas estas propuestas se han hecho, estas preocupaciones se han elevado al gobierno, y pues esperamos que nos escuchen por el bien del país, porque la situación que enfrentamos es altamente delicada, a pesar de que aún nuestros casos sean pocos. En los meses que vienen la situación puede ser mucho más grave. Terminemos, Wilson, con mis agradecimientos. Creo que ha hecho usted una excelente explicación de toda esta crisis, de este drama, ¿no? Esto es un drama, una tragedia la que estamos viviendo. Terminemos haciendo alguna reflexión en este sentido. Es evidente que esta crisis en Colombia y en el mundo ha destapado las lacras de la globalización neoliberal. O sea, quedaron en rines, como se dice, toda esa charlatanería barata de las maravillas de la globalización neoliberal quedaron en ridículo, ¿sí? Porque lo que estamos viendo es que debajo de la superficie había un mundo lleno de pobres, de miseria, de sufrimiento, de sistemas de salud incapaces de funcionar adecuadamente, de codicias fuera de control, de concentración de la riqueza escandalosa, de codicia, o sea, un mundo que no era el mundo civilizado y decente al que tenemos derecho los colombianos y los seres humanos. Ahora hay quienes, a mi juicio, despistados, dicen que no, que ya con esta crisis entonces el neoliberalismo se acabó y entonces todos los que gobernaban mal ahora van a gobernar bien y todos nos vamos a volver como hermanitos y todo se va a arreglar. Yo no creo en esos cuentos. Yo creo que esos comportamientos del neoliberalismo obedecen a intereses muy poderosos que van a hacer todo lo posible por aprovechar esa crisis para actuar inclusive peor a como han venido actuando. Pero entonces le dejo esta reflexión para la que dejemos simplemente esbozada y como planteada. Este mundo del futuro, porque aquí va a haber una crisis tan grande que vamos a tener que construir un mundo del futuro. ¿Usted cómo cree que debería ser ese mundo del futuro en estos asuntos de la salud y particularmente en Colombia? Yo, por ejemplo, pienso que hay que mejorar muchas cosas, pero que la política no es estatizar absolutamente todo el sistema de salud y acabar con las clínicas privadas y ese tipo de cosas, pero sí introducir modificaciones que lleven a que las cosas mejoren para los pacientes en primer término, para el personal pues, que trabaja en la salud y, por supuesto, para clínicas y hospitales. ¿Usted qué ideas piensa que debemos empezar a trabajar hacia el futuro? Sí, yo creo que esta pandemia pues va a dejar tremendas reflexiones para que nos hagamos los colombianos frente a las políticas que se han implementado y los modelos que se han seguido a nivel de la organización de nuestro sistema de salud. Hay países que cuentan con mejores sistemas de salud, que tienen hoy en día una respuesta mucho más adecuada, y eso significa ahorrar vidas, ahorrar enfermos, secuelas, menos días pues sin poder laborar, productividad y demás, y lo están haciendo mucho mejor que nosotros, que tenemos un sistema de salud pensado en el negocio
de la intermediación, del aseguramiento. Yo creo que aquí hay muchos colombianos de bien que prestan un servicio, que tienen sus empresas, que son completamente necesarios y prestan un muy buen servicio a la sociedad, muchas clínicas privadas donde hay desarrollos tecnológicos, donde prestan un servicio de alta calidad, donde son innovadores en sus tratamientos, y en el sector público, a pesar de el abandono estatal, hay instituciones también muy valiosas que yo creo que ahí debemos pensarnos un sistema de salud que realmente lo merezcan los colombianos, que lo merecen los colombianos, y que es donde se considere pues su derecho a la salud como una cosa inviolable, que no esté de por medio un administrador que lo que le interesa pues es la factura y cómo tener unas ganancias ahí. Yo creo que esto, pues tener de frente esta situación tan dura, pues sí nos va a llevar a que entre todos, trabajadores del sector, los empresarios que, como lo decía, le prestan un buen servicio a Colombia, nos pongamos a pensar en hacer unas modificaciones muy importantes a este sistema y que estemos mejor preparados hacia el futuro para enfrentar pues los retos que nos trae pues la aparición de enfermedades nuevas y que generan un gran impacto en la vida y en la salud pública de nuestros compatriotas. Entonces yo creo que es muy válida esa reflexión. Desde las agremiaciones, desde hace tiempo hemos planteado modificaciones. Los diferentes gobiernos pues han dejado a un lado y están empecinados en mantener pues cosas que son insostenibles para el bien de los colombianos. Sí, yo voy a hacer una última reflexión y me voy despidiendo ya en este sentido. La economía del país y del mundo va a quedar deshecha cuando termine esta crisis. No sabemos hasta dónde se va a hundir, cuán grande va a ser el retroceso. O sea, las cosas son de unas proporciones nunca vistas. Seguramente esta va a ser la depresión más grande de la historia de la humanidad. No el estancamiento, sino el echar hacia atrás. Ese es un primer hecho. El segundo hecho, que está perfectamente claro, y así está sucediendo en todas partes, es que si el Estado no le mete plata y plata y plata y plata y plata a esta crisis, tanto en salud como en aparato productivo, pues el problema es muchísimo más grave. Muchísimo más grave. O sea, miren ustedes, porque es que aquí los neoliberales quedan en ridículo. Es el Estado, es el Estado el que está salvando a la economía de mercado de su propia destrucción. O sea, si el Estado no hiciera nada, si el Estado se cruzara de brazos a esperar que pasara lo que pasara, estén seguros que la economía global y nacional prácticamente desaparecería. Miren ustedes que esto es un asunto bien interesante. O sea, es mentira decir entonces que el Estado destruye la economía de mercado. No, sin Estado no hay desarrollo de la economía de mercado. Por ejemplo, hoy en Colombia es notorio que si tuviéramos más bancos públicos, estaría mejor para enfrentar la crisis. Si la red pública hospitalaria fuera mejor, estaríamos en mejores condiciones para atender esta crisis. Porque resulta que el Estado hay cosas que hace mejor que los privados. En los países donde el impacto ha sido menos complicado, por ejemplo en Corea, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en Francia, en esta crisis, es porque esa red hospitalaria pública es un instrumento muy poderoso. También está el aparato privado, por supuesto, pero estamos hablando de una red pública muy importante. Yo creo que esta es una reflexión a la que hay que llevar. Es mentira neoliberal decir que el Estado no puede actuar o no debe actuar en las economías de mercado. Lo que pasa es que a ellos les gusta que actúe, pero solo para ellos, la ley del embudo. Sí, lo ancho para ellos y lo angosto para los demás. Este es un punto que les dejo planteado como tema de reflexión a toda la gente del sector salud, a todos quienes de buena fe actúan en esto. Estoy hablando de los pacientes, el personal que trabaja en la salud, IPS públicas y privadas, inclusive los propios sectores, digamos, más conscientes de este mundo de la administración del sistema, para que reflexionemos sobre esto, para que modifiquemos las cosas y no volvamos a terminar en crisis tan complicadas como estas, con un sistema que no es el que deberíamos tener. Bueno, doctor Wilson, despídase usted de todos quienes lo han estado viendo y me despido yo de una vez y muchísimas gracias por su compañía.
Bueno, Jorge, pues saludar entonces y despedir a todos los colombianos que nos están viendo en este momento, pues decirles que apoyen al personal médico al personal, a todo el personal de salud. Hemos visto pues algunas actitudes de rechazo que no las merece el personal que está pues comprometiendo su propia integridad para enfrentar esta crisis del coronavirus y al gobierno nacional que seguimos esperando los elementos de protección, los recursos que se necesitan en hospitales y clínicas, mejoras en los temas laborales para que así podamos darle un mejor servicio a los colombianos que hoy lo van a necesitar cada vez más. Entonces, con mi saludo y hasta la próxima. Al presidente Duque, al ministro de Salud, al gobierno en general, pilas con este tema de la salud. Se necesitan recursos y se necesitan modificaciones en las cosas como se están haciendo. Y un comentario a todos los que nos siguen. Está muy duro esto. Es triste, lamentable lo que está pasando. Se va a poner más duro, pero no es el fin del mundo. Sobre los países no cae el telón. Países que han pasado por crisis pavorosas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ahí están operando y funcionando. Los colombianos también, que tenemos un pueblo, una nación de una calidad sobresaliente, tan buena como las mejores del mundo, vamos a terminar saliendo adelante. Con mis saludos y mis agradecimientos por su compañía.